desigualdad. Y luego, en algunas partes, con cierto crecimiento, pero con el mantenimiento de esta combinación nefasta de pobreza y desigualdad. Se esperaba que de todas maneras, con el avance hacia el mercado mundial unificado, que prometía el discurso globalizador, se irían corrigiendo en el tiempo estas disonancias, estas tensiones, para llegar a una forma universal de gobierno y equidad. Bueno, vino la crisis y mandó a parar, como decía la canción cubana, no en este caso un comandante, pero una crisis generalizada que es la que nos tiene todavía hoy sometidos al desconcierto y la incertidumbre, no solo respecto de lo que pueda pasar, sino respecto de lo que nos está pasando y que no acabamos a perfilar. Y creo que esa es la reflexión a la que nosotros queremos convocar desde estos diálogos. En democracia, desde la democracia, ¿cómo encarar el gran tema y desafío de la desigualdad? Porque partimos del supuestamente compartido, de que las anteriores opciones para enfrentar desigualdad, pobreza, que al mismo tiempo implicaban un arrinconamiento o de plano una negación de la democracia representativa, pues cayeron y se deshicieron en mil pedazos a fin del siglo XX. Y ese es el gran desafío que tenemos los mexicanos, pero que hoy podemos decir estamos encarando pues todos los terrícolas, ¿no? El desafío de mantener viva la democracia y sus promesas de igualdad e irlas concretando en realidades tangibles que al mismo tiempo sean creíbles para la población. El rector decía, nos ha faltado capacidad, y solemos decir en la misma dirección, nos ha faltado voluntad política para encarar esta tensión y buscar superarla civilizadamente, es decir, por vías democráticas y representativas. Pero la pregunta ahí, y hay que hacérnosla, es, bueno, ¿cómo se gesta esta capacidad que nos ha faltado? ¿Y cómo se subsana en el plazo inmediato esta carencia? ¿Quién lo hace? ¿O lo importamos gracias al libre comercio? O decimos, nos ha faltado voluntad política, y la pregunta es, ¿voluntad política hubo surgida y forjada bajo el fuego de la revolución? Pero no queremos otra revolución para forjar una nueva voluntad política. Es decir, entonces, ¿cómo se forja una voluntad política en el contexto de la democracia que responda a estos requerimientos del buen vivir o del no vivir tan mal, que implican abatir la pobreza pronto e ir atenuando la desigualdad? Bueno, a partir de esta reflexión yo quisiera hacer simplemente algunos señalamientos adicionales. Primero, sobre todo en estas aulas, cuando hablamos de la relación entre poder y desigualdad, tenemos que hablar también del poder económico, que implica una asimetría que se reproduce en el acceso a los activos y en la distribución de los frutos de estos activos. Sabemos por la historia que el poder político constituido en el Estado gracias a la democracia o gracias a las revoluciones, para el caso es lo mismo, trajo consigo la materialización de la promesa de balances y equilibrios a estos resultados del poder económico. La confiscación, la expropiación, la eliminación de la propiedad privada, por un lado, o lo que Roosevelt llamaba el countervailing power, y luego el estado de bienestar, fueron expresiones de esta, digamos, pulsión del poder político de equilibrar
las asimetrías y, si se quiere, los abusos del poder económico. Y hoy, después de décadas en que esto formó un conjunto dinámico y promisorio para algunos, para muchos, no para todos, tenemos que rendirnos a la evidencia de que esta conjunción de democracia con mercado mundial unificado o con globalización encara frontalmente el desafío de la desigualdad, y ya no solo en el lado oscuro del planeta, es decir, los países subdesarrollados, atrasados o emergentes, sino en los centros del poder económico y político internacional. Como nos recordó ayer el embajador Jorge Eduardo Navarrete, el discurso sobre e incluso en contra de la desigualdad es ya un discurso que se dice en los Vaticanos del poder financiero internacional, el Fondo Monetario, la OCDE, pero también en la UNCTAD, el Banco Mundial, etcétera. Y vuelvo al tema, nos ha faltado determinación. Bueno, sí, porque esta relación conflictiva siempre, pero que puede dar resultados positivos, entre poder político y económico, democracia y desigualdad, se da en nuestro medio, y no solo en nuestro medio. Esto lo estudió para Estados Unidos John Kenneth Galbraith hace muchos años, esto que él llamó la cultura de los satisfechos, la cultura de la satisfacción, que era cultivada, decía Galbraith, por los 2/3 de la población americana en contra del 1/3 de los que estaban abajo. Hoy esto cambió para los propios Estados Unidos. Pero en el caso nuestro se llega al extremo de que esta cultura de los satisfechos, en el mejor de los casos, es cultivada por 1/3 de la población. Pero lo grave es que esta cultura se disemina e inocula a todo el cuerpo social. De ahí, entre otras razones, la insensibilidad que registramos año con año, día por día, después de la transición democrática, de los gobiernos emanados de la democracia, de los partidos emanados de la democracia, de los congresos emanados de la democracia, respecto de la desigualdad y la pobreza. Y lo podemos documentar. Podemos estudiar, como ayer se estudiaba el tema de la cruzada contra el hambre, pero podemos irnos a estudiar todo el presupuesto de egresos de la Federación y, si tenemos paciencia, leer de nuevo los discursos de los líderes parlamentarios, y encontraremos que si algo está ausente en ese verbo, pues es la carne del país, como decía Goldenberg, que es la desigualdad y la pobreza. Si creamos un sistema político abierto, plural y democrático, insensible respecto de las llamadas, reclamos y demás del cuerpo social que ha resultado del desarrollo. Y lo que está articulando todo eso es esta cultura. La concentración de capital y de ingresos se enfrenta, nos recordaba Goldenberg, a la desorganización laboral, al desplome del de por sí débil sindicalismo mexicano, a la heterogeneidad estructural de la que ayer nos hablaban Israel Vanegas y sus compañeros de mesa, que, como hoy nos lo recordaron, descarnadamente, es una heterogeneidad estructural que también es cultural y educativa. En estas circunstancias, que son circunstancias sofocadas por la informalidad, que por cierto llega en realidad al 60%, ¿no?, según las nuevas cuentas de INEGI, ¿no?, por el subempleo y el mal empleo, esta capacidad, digamos, originaria, balanceadora del Estado, no puede ejercerse. Y entonces el Estado progresivamente deja de ser visto como el mediador, a la vez que como el representante del interés mayoritario que debería determinar eso que llamamos el interés general. Y para colmo de males, en nuestro caso, desde el gobierno se renuncia al papel tutelar del Estado
en las relaciones laborales. Y una muestra muy clara de eso es la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso de la Unión. Y entonces, para volver al principio, democracia y Estado se vacían de contenido y pierden legitimidad. Y este malestar, como nos recordaba Pepe, se puede volver un malestar contra la democracia y su producto central, que es el Estado. El poder al servicio de la igualdad supone, digo yo, y aquí termino, una profunda reforma del Estado que debe impulsarse desde, a través, y si es necesario, frente al Estado mismo. Pero el balance de poder que se requiere implica más y no menos democracia. Nuevos mecanismos de articulación social y política y entre gobernantes y gobernados y otras formas de concertación económica y social que vayan más allá del viejo tripartismo o del viejo corporativismo y que estén articuladas por el compromiso general con la igualdad y guiadas por la idea del desarrollo que, como hemos tenido que aprender o reaprender en los últimos tiempos, es cambio social y es también aprendizaje y pedagogía democrática. Entonces, más y no menos democracia y aprendizaje democrático suponen a su vez, como lo vimos hace un rato, mucha educación y mucha cultura como catalizadores de la movilización organizada y como disolventes de la cultura autoritaria que, como hemos constatado en estos tristes días de un mes, sigue viva, colea y pega y golpea entre nosotros. Muchas gracias. Si quieres, pero 5 minutos. Estamos ya muy cerca de la conclusión de esta mesa, pero si hubiera alguna pregunta o comentario, valdría la pena que se expresara en este momento. Sí, buenas tardes. Dadas las condiciones por las que atraviesa nuestro país, con las retroreformas Harakiri por parte de la caquistocracia, ¿existirá los lineamientos para llevar a cabo, para combatir la desigualdad, y a su vez existirán las instituciones para llevar un diálogo nacional para combatir y llegar a un México social más equitativo? Tenemos una reforma educativa versus movimiento de IPN, el movimiento de Ayotzinapa, el movimiento de los maestros. Ayer nos hablaba de una cruzada nacional contra el hambre versus el campo no aguanta más. La reforma energética que no va a los intereses nacionales, sino va a los intereses de Estados Unidos. ¿Qué comentario le merece, profesor Rolando Cordera? Gracias. A ver, por allá pidieron la palabra también. Allá la compañera. Y después acá adelante. Alice también pidió. Buenas tardes. Yo soy de primer semestre, soy alumna del profesor Cordera. Bueno, me pareció muy interesante lo que están diciendo y me recordó algo muy cotidiano. Hoy en la mañana venía en el transporte público y, como siempre, se suben estos vendedores que te ofrecen todas las cosas baratas, que no sé ni de dónde las consiguen, pero se subió una mujer, pues sí, no, traía un bebé recién nacido, aquí amarrado al pecho, vendiendo, recién nacido. Y toda la gente que venía en el metro, ya no venía tanta, fue en estas últimas estaciones, la veía con cara de incomodidad. Y así es como estamos viendo nosotros al país, con incomodidad. Hasta se voltearon. ¿Cómo vamos a ignorar nuestra realidad? Podemos ver otros países, sí, pero veamos nuestra realidad. Estamos hablando de una desigualdad. ¿Qué esperamos para ese niño? Hambre.
estamos hablando de un gobierno. El gobierno, tal vez para los intelectuales, para las personas que sí se les facilita la educación, el gobierno no es perfecto, porque lo sabemos, porque tenemos un punto de comparación, porque estamos estudiando acerca de eso. Pero para este tipo de personas, las ataca por su punto débil, por lo que ellos necesitan, el hambre. Llegan, ofrecen despensas, sacian la necesidad de estas personas durante esos días de elecciones, por un momento les regalan su voto y 6 años después siguen viviendo con hambre. ¿Cómo vamos a educar a esas personas de que esa no es la salida correcta? A lo mejor ellos tienen hambre, pero lo que más necesitan es educación y es algo que les va a durar más de 6 años y es algo que les va a ayudar a progresar. Creo que esas personas tienen la misma capacidad, hablando de fuerza de trabajo, tienen las mismas habilidades que una persona estudiosa y creo que se salen a ganar la vida a diario, siendo albañiles, siendo de construcción, siendo vendedores, tienen las mismas capacidades, pero solo necesitan ese empujón, que es la educación. La riqueza es algo fácil, es como un triunfo, pero la pobreza es un reto, y es un reto que nadie quiere tomar. Es fácil saltarse esa transición de la pobreza a la riqueza, pero ¿qué estamos creando? Un fantasma que nadie nunca va a saber cómo es, ni a qué sabe, una transición de superar una pobreza y de regalarle al país algo que simplemente no sacie su hambre o su necesidad biológica. Siempre que se va a un lugar turístico, hay edificios, hay cosas bellas, hay gente bien vestida, pero si sigues caminando más hacia adentro, vas a encontrar a la gente que carece. Sí, a lo mejor en el Pedregal hay casas muy grandes, pero ¿cuántas personas viven ahí? 1, 2, a lo mucho 3. En las zonas marginadas hay casas tal vez del mismo tamaño, hasta más pequeñas, y hay 8 personas viviendo ahí. Desde ahí estamos hablando de desigualdad. ¿Por qué ellos se merecen un lugar tan pequeño? ¿Por qué ellos se merecen menos recursos? Las zonas ricas diario tienen los mismos recursos. Las zonas pobres 2, 3 veces tienen agua. ¿Por qué? Si somos iguales, tenemos las mismas capacidades, pero es cuestión de educación, y educación es lo que nos está quitando el gobierno. Solo lo tapa con un poco de comida y subsistencia. Creo que me llegó mucho su plática y les agradezco mucho que hayan compartido estos puntos con nosotros. Vamos a aprovechar que está ya el micrófono para que se lo pasen al profesor Eliezer Morales. Bien. Creo que ya. Bueno, yo pienso que es muy difícil en estos días hablar de poder y desigualdad, que las cosas son tan descarnadas que me resulta poco menos que problemático o poco más que problemático hacerlo. Y me resulta así porque si estamos hablando en serio de poder, el poder en México tiene muchas expresiones. Y hace algunos meses tuvimos aquellas expresiones que se derivaron en votos a favor del despojo de los derechos sociales de los mexicanos en una parte sustantiva de nuestras formas de vida y en una agresión flagrante a nuestro pacto social. Es una forma de poder. Y la otra forma de poder es sin duda alguna, y todos lo tenemos presentes, Tlatlaya y Ayotzinapa. Y el trasfondo de esto es el poder. En ambos casos es el poder. Fue el poder el que asesinó en Tlatlaya y es el poder el que ha asesinado, mal que nos pese, a los estudiantes de Ayotzinapa. Y entonces
es muy problemático. Yo no puedo menos, de verdad, y lo digo con entera sinceridad, que alabar tanto la ponencia del rector como la de sus comentaristas. Creo que tienen razón. Creo que tienen razón, pero es importante que en estos momentos nos vayamos a un punto que tiene que ver con el poder, y es el poder político, y cómo se ha forjado ese poder político, y cómo podemos hablar de democracia, y cómo podemos hablar de transición a la democracia en un país como el de México. Es cierto, compañeros, se han construido un sistema electoral costosísimo, pero es lo de menos, porque los resultados son tan magros, tan contraproducentes, que uno tiene la obligación de ponerlo en tela de juicio. Y entonces viene a resultar que el poder que permite al Ejecutivo de la República trasladar su voluntad incontestable al Congreso de la Unión y a los congresos locales, es algo que a mí personalmente, me hago responsable de la palabra, me parece absolutamente abominable. Y el poder que ha conducido a las matanzas de Tlatlaya y de Ayotzinapa me parece total, absoluta y rotundamente rechazable. Y ese es el poder. ¿Cuál otro? Los compañeros comentaristas y el señor rector sí hablaron de las desigualdades. Sí, eso es verdad. Pero yo sí tengo cuestionamientos que son importantes. Sí se ha construido un sistema electoral que cuenta votos, pero cuenta votos que son venales. Cuenta votos que son venales, y es importante reiterarlo. Y eso es lo que construyó la primera magistratura del país, y es lo que construyó congresos de la Unión como el que padecemos. Y es lo que finalmente y por último nos lleva a la construcción de los poderes municipales. Y los poderes municipales están artillados como si fueran a la guerra. Y las armas son tan eficaces para buscar justicia como para ejercer las mayores iniquidades, como lo hizo el ejército mexicano en Tlatlaya y como lo hicieron los poderes municipales en Iguala. Pero eso, compañeros, tiene que ver con una arquitectura que persiguió la construcción de los partidos y que construyó el sistema electoral que nos cuesta tanto, que es muy complicado, pero que ha expropiado la democracia a su favor. Y los partidos son meros comités eleccionarios cachavotos, que sin ningún pudor de ninguna naturaleza agarran todo lo que cae. Y el señor Ángel Aguirre, antes ilustre gobernador, tapador de los crímenes de Rubén Figueroa, el segundo, porque está preparándose ya el tercero, tapa votos y de la noche a la mañana debuta
como representante de un partido de izquierda. ¿De izquierda? ¿De izquierda de qué? Es absurdo, pero eso es parte del diseño que padecemos hoy. Y no van a modificarse las cosas mientras no se modifique de fondo eso. Y yo concluyo diciendo, compañeros, yo no requiero abundar más en este asunto, pero sí requiero en decir que qué bien que haya partidos y qué bien que haya elecciones, de verdad, lo alabo, lo celebro, pero qué malo que se piense que eso es democracia. Qué malo que pensemos que la alternancia en el poder es transición democrática hacia, yo pregunto a todos, pero principalmente a nuestros comentaristas, ¿hemos transitado? ¿Hacia dónde hemos transitado? ¿Hacia dónde hemos transitado? Pregunto yo. ¿Después de cuántos años? Años no, decenios, compañeros. Decenios. De la época en que fundamos el Partido Socialista Unificado de México a la fecha, más de 30 años. Más de 30 años. ¿Y en qué estamos? En Tlatlaya y Ayotzinapa. Y eso es algo que debiera llevarnos a una reflexión muy profunda para que seamos capaces de evaluar con objetividad en qué hemos convertido o qué hemos aportado a la vida democrática del país. Yo me siento profundamente decepcionado y me siento profundamente indignado por los resultados que tenemos a la vista. No es que no tengamos nada, sí tenemos, pero lo que tenemos hoy es mucho peor que lo que teníamos antier. Hasta luego. Gracias, compañero. Una última le pediría que fuera muy breve, por favor, porque estamos sobre tiempo. Que no he encontrado en todas estas participaciones, que no se ha tomado en cuenta y que yo siento, porque lo he vivido, porque lo estoy viviendo. Yo vengo de la zona de las altas montañas del estado de Veracruz, en donde el 60% es población indígena, que vive en condiciones de pobreza extrema. Atlahuilco es el pueblo con más bajo, con un índice de pobreza más alto. Pero, ¿qué pasa, compañeros doctores, con la corrupción en este país? Nadie, absolutamente nadie, de los ponentes que llevamos hasta el día de hoy ha tocado este punto álgido de la política y el desarrollo de México. Yo lo vivo en mi zona. Corrupción como lo he manifestado, soy propietaria de una universidad en mi estado, problemas con los personal de la Secretaría de Educación, problema con supervisores, con inspectores. ¿Y para qué digo más? Si todo mundo sabemos que este mal, este cáncer, está en todos los niveles. Podremos llegar a la igualdad, podremos luchar contra la desigualdad, podremos luchar contra la pobreza. Con este cáncer, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ojalá pudiéramos saber algo que ustedes consideren de este tremendo cáncer que está acabando con el mundo. Gracias. Gracias. Pues, ¿en qué orden? Yo comparto la indignación de Eliezer Morales en relación a los acontecimientos de Tlatlaya y Ayotzinapa, sin duda alguna. Pero no comparto su visión de lo que ha pasado en el país en los últimos años.
Primero, estoy convencido que la violencia ejercida desde el poder político, sin apego a la ley y absolutamente violatoria de los derechos humanos, es el disruptivo mayor